Permítanme empezar con una confesión. La noche en que llegó la tormenta, no pensé que Dios estuviera cerca de nosotros, pero entonces un chico al que todos temían, un chico que robaba pan solo para sobrevivir, llamó a nuestra puerta, sosteniendo en brazos a un cachorro tembloroso que había rescatado de una inundación, y mientras él estaba allí, un versículo surgió en mi corazón como un susurro del cielo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Y en ese momento fui testigo de algo que no esperaba. Dios ya estaba en la oscuridad antes de que cualquiera de nosotros se diera cuenta de que necesitábamos ser salvados. Si alguna vez te has preguntado si Dios ve a los invisibles, esta historia es para ti. Dicen que la oscuridad está vacía, pero están equivocados. La oscuridad es ruidosa. Zumba con cada miedo que intentas enterrar. Hace eco de cada oración que susurras cuando no hay nadie cerca. Y a veces, si tu corazón duele lo suficiente, sientes que algo se mueve en esa oscuridad. No es un monstruo, no es una pesadilla, sino una presencia, un suspiro, un estremecimiento. No lo sabía entonces, pero el Dios que abrió las puertas de la prisión para Pablo y Silas ya caminaba por los bordes de mi pequeño y silencioso pueblo, ya se inclinaba hacia un niño que robaba pan para sobrevivir, ya se estaba preparando. Un milagro que comenzaría con una tormenta y terminaría con un amanecer que rompe cadenas. Mi nombre es Rosa Rivers, y así fue como Dios escribió una historia de rescate en un lugar en el que la mayoría de la gente ya había perdido la esperanza. Y antes de que pienses que esta es solo otra historia de un pequeño pueblo, créeme, lo que sucedió después lo cambió todo. Incluso antes de la tormenta algo se sentía inquieto. Cada noche en mis caminatas, las sombras se sentían más pesadas. Las oraciones se sentían más pesadas. Y el silencio después de las oraciones era lo más pesado de todo. Dios, cuida a mamá esta noche. Ayuda a papá con su espalda. Sana la tos de Emma. Cuida a Zane. Donde sea que esté, no sabía por qué oraba por él, solo que debía hacerlo. Mi diario estaba lleno de pequeñas bendiciones, cosas ordinarias. Pero una entrada se repetía una y otra vez. Dios, alguien necesita ayuda. Lo siento. Mi amiga más cercana, constante, esperanzada, terca en la fe, creía que Dios todavía abría mares y sacudía los barrotes de las prisiones. Sí, si Pablo y Silas pudieron cantar hasta salir de sus cadenas, decía él, entonces Dios puede romper cualquier cosa. El miedo, las mentiras, incluso el pasado de un niño. Su fe no era ruidosa, pero era contagiosa y a veces un poco agotadora. Una vez intentó convencerme de que el maná probablemente sabía a arroyos de canela porque Dios no iba a hacer llover carbohidratos aburridos. Yo solo lo miré como diciendo, Señor, por favor. Papá cumplía su papel sin darse cuenta, regalando pan del día anterior con pequeñas pegatinas de cruces, siempre recordándomelo. Los milagros viajan silenciosamente, Rosa. A veces la fe te encuentra antes de que te des cuenta de que estás en un viaje. Todo cambió, la noche en que finalmente vi la cara del ladrón de sombras. Zane, el niño que estaba sentado solo, quien se estremeció. Ante los ruidos agudos, quienes miraban fijamente por las ventanas, como si esperaran a alguien que nunca llegó. No era una leyenda, no era una amenaza, solo un niño hambriento que intentaba permanecer invisible. Esa noche escribí, Dios, muéstrale a Zane que no está olvidado. Esa oración me sacó de mi mundo seguro y ordinario y me llevó al suyo. Los rumores se esparcieron, el miedo creció, las luces del porche permanecieron encendidas toda la noche. Definitivamente, nuestra factura de electricidad lo notó. Papá bromeó diciendo que si el ladrón de sombras no nos atrapaba, lo haría la compañía de servicios públicos. Pero lo que se robaba no era dinero. Solo pan, mantas, zapatos, calcetines.
Era obvio que era necesidad, no avaricia. En la escuela, Zane se volvió un fantasma. En el almuerzo se sentaba solo, leyendo un cómic con las manos temblorosas. Los niños empujaban su mochila. Él no decía nada. Yo observaba, rezaba y me sentía impotente. Una tarde fría, detrás del gimnasio, lo encontré comiendo un panecillo que mi papá había horneado. Me senté a su lado. «No tienes que esconderte», susurré. Él no me miró. Solo dijo, «La gente solo se preocupa cuando algo desaparece». Le entregué mi sándwich y recé. «Dios, haz que se sienta visto». Lo que no sabía entonces era esto. El momento más oscuro de su vida y de la mía estaba a solo unas horas de distancia. Y Dios ya estaba obrando. Una semana después, deslizó una nota en mi mochila. Mi mamá solía rezar. Ella decía, la luz gana al final, pero primero tienes que sobrevivir a la oscuridad. Eso me destrozó. El miedo creció. La palabra ladrón apareció en aerosol. Llegaron las advertencias de tormenta. Y en mi espíritu sentí que se acercaba algo pesado, totalmente inevitable. Dios se movió nuevamente, tal como en la prisión de Filipos, antes de que la tierra temblara. La tormenta golpeó como un juicio. Un rayo destrozó el cielo. Las sirenas gritaron. Las calles desaparecieron bajo el agua y luego golpearon la puerta. Papá la abrió y allí estaba Zane, empapado, temblando, sosteniendo a Emma, el cachorro de nuestro vecino. Parecía ofendida, como si la tormenta la hubiera incomodado personalmente. Los perros son así de dramáticos. Zane la había cargado a través de la inundación. Papá lo envolvió en una toalla y lo puso junto al calor del horno. Por primera vez, Zane no parecía un fantasma. Parecía alguien a quien Dios mismo se estaba acercando. Los vecinos inundaron la panadería, fríos, asustados, hambrientos. Papá repartía pan. Mi amigo marcaba un suave ritmo en el mostrador, la esperanza disfrazada de percusión. Alguien empezó a cantar himnos. La señora Gilmore, nuestra vecina más dura, puso un caramelo de menta en la mano de Zane. «Me devolviste mi bufanda», susurró. «Hasta las sombras tienen un propósito, niño». Se le llenaron los ojos de lágrimas, justo ahí. El viento aullando, la luz cortada, las voces de los himnos elevándose como Pablo y Silas a medianoche. Recé, «Dios, rompe sus cadenas, rompe las nuestras también». Algo cambió, el miedo se aflojó, la oscuridad se hizo más tenue. Un milagro respiró en la habitación, pero el verdadero milagro no fue que la tormenta terminara, sino lo que sucedió después de que salió el sol, porque fue entonces cuando las cadenas realmente se rompieron. Horas después, la tormenta amainó. La gente dormía apilada como cachorros, vecinos, desconocidos, los solitarios, los rotos, a salvo bajo un mismo techo, excepto el señor Thompson, que roncaba tan fuerte. Por un momento debatimos si estábamos bajo una segunda alerta de sirena. Zane sostuvo a Emma como si fuera la primera cosa cálida en la que alguna vez habían confiado en él. Recordé una nota que mamá una vez metió en mi Biblia. A veces Dios hace su mejor trabajo en la oscuridad. Esa noche lo demostró. Llegó la mañana. El amanecer reveló un mundo nuevo. Las aguas de la inundación se habían ido. El miedo se había ido. Las cadenas se habían ido. Nadie acusó a Zane. Nadie susurró ladrón. En cambio, papá le entregó un delantal. «Si quieres ayudar», dijo suavemente, «aquí hay un lugar para ti». Zane lloró en silencio y por una vez no lo ocultó. En los días que siguieron, los niños se sentaron con Zane en el almuerzo. Mi amigo le enseñó un ritmo sencillo de batería, que Zane convirtió de inmediato en un ritmo que sonaba sospechosamente a una gallina marchando. Fingimos no darnos cuenta. Él se rió, un sonido que no sabía que llevaba dentro.
La gente dejaba canastas de comida en los porches por la noche en lugar de miedo. La luz reemplazó a las sombras. Dios estaba resucitando a un niño justo delante de nosotros. El primer domingo que vino a la iglesia llevaba ropa limpia y una esperanza temblorosa. El pastor Graham predicó sobre Pablo y Silas, prisioneros que cantaron a medianoche hasta que Dios rompió las cadenas y abrió las puertas. Dios está más cerca que las sombras, lo dijo, mirando directamente a Zane. Después del servicio, Zane susurró, «Gracias por verme». Pero la verdad es que no fuimos nosotros. Fueron Dios y el rompedor de cadenas, el caminante de tormentas, el que escucha oraciones susurradas y las responde de formas que nunca esperamos. Si vives en las sombras, si alguna vez has robado para sobrevivir, si sientes que tus oraciones son tragadas por el silencio, escúchame, Dios te ve, Dios te ama. Dios rompe cadenas, incluso las tuyas. Y a veces, tu oración en la hora más oscura es el comienzo de un milagro. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo personal. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te sentiste invisible y luego Dios apareció de una manera que no podías explicar? Quizá fue una pequeña muestra de bondad, quizá fue un desconocido, quizá fue una tormenta, quizá fue una oración que finalmente se abrió paso. Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios. Alguien que lea hoy podría necesitar justamente el milagro que tú sobreviviste. Y si todavía estás esperando tu milagro, si aún permaneces en las sombras, escucha esto. Esta noche estoy orando por ti. Aquí mismo, desde mi pequeño rincón del mundo. Porque el Dios que encontró a Zane, el Dios que entró en nuestra oscuridad, el Dios que rompe cadenas, tampoco se ha olvidado de ti. Si esta historia te habló, escribe una oración en los comentarios. Alguien está escuchando y harás que se sienta visto. Envía un poco de esperanza. Eso dice que al final la luz vence.